Tridente Aceleradora presenta Cavernícola. Si tú eres un cavernícola reincidente que vuelves a ser papá primerizo, por segunda, por tercera o por cuarta vez, este episodio es para ti. Y si estás construyendo este modelo de paternidad, de cómo generar experiencias significativas para tus críos, para tus crías, estoy seguro que este episodio será muy pertinente para ti. Soy Omar Estrada, bienvenidos a Cavernícolas Podcast para Papás. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos una vez más a este podcast que se ha convertido en su podcast de cabecera para hablar de paternidad y también de masculinidad y masculinidades y temas que van cruzando en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida emocional de los cavernícolas. Iba a decir cavernícolas mujeres, pero también tenemos una gran audiencia femenina que cada vez nos acompañan más y también nos llega mucha retroalimentación, cosa que agradecemos yo en particular, pero todo el equipo que está detrás de este gran proyecto que se llama Cavernícolas. Y pues hoy tengo como un invitado que también es escucha de Cavernícolas, pero es un buen amigo y que también tenemos ganas de escuchar su versión de la paternidad, pero también la vida profesional, cómo se combina. Y hoy me toca dar la bienvenida a mi queridísimo Luis Vadillo, CEO de nada más y nada menos que de una agencia de marketing digital, que yo la conozco como Másclick. Pero sí, pero no sé si está bien dicho, ya me estaba La cortamos a MSK. MSK, eso, porque acabo de ver en mis dos que MSK, digo, no puede ser MSK, me la cambiaron. Más clic. Luis Vadillo, pero además es autor de un libro que hace, yo creo que 4 años tienes con el libro. Sí, correcto. 4 años. Sí, CEO Digital, un libro imperdible para entender el marketing digital y todo lo que hay detrás de nuestras redes sociales, de las pantallas, de las estrategias de marketing y también los que les gusta que sus productos se vendan a través de las vías digital, pues no es imperdible, es un básico caer en Másclick, MSK Digital hoy. Dije bien, MSK. Y es una empresa que atiende todo tipo de clientes de negocios y sobre todo convierte tu producto, tu empresa, tu marketing de manera digital. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Acá. Gracias, Omar, y muy emocionado de platicar de algo que no sé si sé. Ajá. O sea, el tema creo que venimos a este mundo a aprender y nunca parar de aprender y siempre estar en este proceso de cultivarnos. Somos esas personas inconclusas en el mejor de los sentidos, es decir, de un proceso de construcción, pero particularmente en el tema de la paternidad me declaro un ignorante. Entonces espero que podamos dilucidar un poco desde el terreno de la ignorancia y del aprendizaje colectivo que me ha dado para mí este podcast, de escuchar perspectivas. No les des pantallas, hay que improvisar, esta es la masculinidad, te vas a enfrentar a esto. Entonces, bueno, pues emocionadísimo de poder compartir este tema el día de hoy. Encantado, porque además dices, a ver, yo no sé si lo entiendo, pero eres un cavernícola invitado, eres un cavernícola padre reincidente. Padre reincidente, cavernícola digital, diría yo. Pro pantallas, pero no en los hijos. Hablaremos de eso más adelante. Órale. Porque además, Luis, tienes la fortuna de volver a ser padre hace un mes. Exactamente, sí. Por segunda ocasión nació mi hijo hace un mes. Tengo una niña de 5 años, 8 meses. Y hay una separación ahí importante entre ellos que también... Platicaba hace un momento con tu team y decíamos que la memoria selectiva es parte fundamental probablemente del tema de la reproducción humana, porque pues se te olvidan las desveladas, se te olvida el volver a empezar y crees que tienes resueltos ahí algunas cosas que también está bueno. Creo que al menos mi experiencia es, volví a ser padre por primera vez. Pero en una segunda ocasión. Es curioso. Oye, llegas con más experiencia. ¿Cómo es esto de ser papá? ¿Tenía ganas? No sé qué ganas tenía de preguntarte esto. ¿Cómo es esto de volver a ser papá después de este tiempo?
El mundo ha cambiado. Es impresionante lo que el mundo cambia. A ver, desde el terreno de mi experiencia profesional decimos que nos encontramos ante un momento en el cual estamos generando más contenido, más comunicación, más información que nunca, y espero que esto nos lleve a descubrir cosas que no entendemos. Y más ciencia, sí. Y a eso me refiero, justamente, a cosas que no entendemos. Nuevas sustancias, nuevas formas de curar enfermedades, nuevas galaxias, nuevos planetas, nuevos elementos químicos. Estamos llegando más lejos como humanidad. No sé si para bien o para mal. Todavía creo que no lo sabemos. Sí. Pero estamos en un proceso en el cual las herramientas tecnológicas nos van a permitir generar... Imagínate a alguien que se dedica a intentar curar el cáncer y que sabía desde un tipo de cáncer, vamos a ponerle próstata, y que sabía desde el principio de su carrera que probablemente se iba a tardar 100 años en probar 100 o miles de fórmulas que numéricamente no iba a poder probar todas, que probablemente iba a fallecer esa persona y no iba a acabar su investigación, y que ahora tienes una herramienta que te va a permitir acelerarla. Sí. En ese mundo de tanta generación, pues el mundo cambia mucho, y mi terreno profesional dice, pues sí, cambia mucho, cambia. Y uno pensaría que ser padre es lo mismo ser padre en el 2010 que en el 2020 y que en el 2025. No necesariamente. Primero, creo que cambian cosas hasta en el terreno médico, en la ciencia, en las perspectivas, aunque tengas el mismo pediatra. No, pues es que ahora esto ya no es válido, que los baños de sol y que no, y que esto aquí, que otra investigación. Entonces, y si eres un ñoño como tu servidor, que le rascas, le buscas y entonces dices, a ver, pero entenderlo más. Pero además es un ejercicio, eso hacemos todos para hacer un ejercicio de entenderlo más, ¿no? Esto que te va preocupando, que nos va motivando, que nos va generando curiosidad, es entenderlo más, Luis. Totalmente. Oye, cuéntame, en esto que me estás narrando, ¿cuál es el cambio más significativo que tú reconoces con estos casi 5 años de distancia entre un embarazo y otro, entre la llegada de un crío, de una cría? Y además tienes tú cría y crío. O sea, te llegaron los dos intrusos a tu vida. ¿Cómo va cambiando esta perspectiva? ¿Cómo va cambiando el mundo en estos 5 años, Luis? Ha cambiado mucho y lo empato con el tema de la tecnología. Yo trabajo en casa. Ambos papás somos socios y empresarios. Nos toca liderar una organización desde la comodidad de una pequeña oficina al lado de la sala. Pues somos unas personas muy presentes en la educación de nuestros hijos, en la crianza, pero también esto te lleva a un tema de tratar de entenderle y de conectarlo con lo que tú haces, ¿no? O sea, te decía yo, en el tema del constante aprendizaje y el constante cuestionarte de ¿lo estoy haciendo de la mejor manera o tiene esto un fundamento? Pues estamos ante un mundo de ultra exposición a información muy diversa. Y te voy a poner un tema muy, muy concreto. En el año en el que nace mi hija no existía TikTok. Y vas a decir, ¿y qué relevancia va a tener TikTok para la paternidad? Demasiada. Una cuenta de consulta inmediata. Porque ahora yo me pongo una bata blanca, tengo 5,000 seguidores y me pongo tío pediatra. Y entonces puedo ponerme a decir una sarta de barbaridades que, por cierto, entre más bárbara, o sea, lo que se dice, probablemente sea más viral, probablemente ese algoritmo incentive a que te aparezca más veces. Claro. Y entonces eso, y además me van a odiar las esposas, mi esposa empezando, eso luego baja a Instagram, ¿no? Porque le digo que si ya lo vio en Instagram es porque probablemente ya pasó por TikTok. Y entonces llega una cadena de desinformación que entonces alguien te dice, no, es que Lo vi, nos volvemos expertos pero sin fundamento. Con 30 segundos de videos. Correcto. Sí. Correcto. Y de repente, ahora una buena práctica que yo hago en este tema de esta volver a ser padre desde la perspectiva de entender la primera infancia es, antes de seguirlos, ¿quién es esta persona? ¿Tiene su nombre? ¿Está certificada? Primero tiene cédula profesional y cédula de médico general y de pediatra o neonatólogo o de algún... Y luego está certificado... mira, está certificado además en... Pues es que... Claro, en las instituciones, en los consejos que regulan las especialidades médicas, ¿no? Primero. Existe una página en internet que lo puedes validar y entonces te das con nombre y apellido de tu médico y su especialidad. Con eso sabes si está certificado o no. Imagínate por ahí una historia de alguien que conozco, un amigo mío que estaba yendo a terapia y de repente nos cuenta una reacción que tiene una terapeuta que yo dije, es un red flag. O sea, como que te cuenta su vida personal y llora contigo y te abraza. Y entonces le dije,
¿Y ya revisaste si es...? ¿Está certificada? No, bueno, no tenía Sí. ni licenciatura. No, bueno, pero eso de hecho, nosotros tenemos unos amigos y clientes que están, mis amigos de CONASEM, que son los que se dedican a hacer eso. Correcto. Y no sabes cuánto tiempo pasa, cada mes, cada semana hay casos, terribles sobre la no certificación de los médicos especialistas en México. Oye, entonces, lo primero que dices hoy, está TikTok, y TikTok puede ser una gran fuente de información, una fuente de inspiración, pero también una fuente de desinformación, Totalmente. de despiste y de generar credibilidad a fuentes que no tienen un sustento, Luis. Totalmente. Ese es uno de los cambios. ¿Qué otro cambio tú viviste? ¿Has visto? Pareciera que estamos hablando de dos generaciones. Suena como si hace un siglo hubiera sido padre y ahora, después de un siglo, vuelves a ser padre. Me suena así, ¿sabes? Pero me hace mucho sentido. Fíjate que uno de los grandes miedos es el tema de, más bien desde el terreno personal, es qué va a pasar con mis hijos. O sea, voy a desplazar a mi consentido. Todo orbita alrededor de tu primogénito. Y además es niña consentida, amorosa, preciosa. Entonces todo gira en torno a ella, todas las decisiones. Ella elige las vacaciones, ella elige el nombre de su hermano. Okay. Y de repente llegar y pensar que va a existir alguien más es algo para lo cual no estás preparado. Claro. Probablemente los niños están más preparados que uno. Sí. Y digo probablemente porque ellos empiezan a percibir a partir de ese momento que se vuelven hermanos mayores, son niños grandes. Pareciera que se dan un segundo estirón impresionante. Claro. Yo creo que los grandes cambios los percibo, te digo, por un tema de información, por un tema también de cambio en los abordajes clínicos médicos del crecimiento normal y natural. Es un mundo también cada día, y ya lo han hablado mucho en este podcast, un mundo cada día más inmediato, un mundo, estamos ante una generación de lo que la gente quiere crear también a los niños con las pantallas, ¿no? Con las pantallas ahí presentes. Estamos en la generación del aquí y el ahora, y esa perspectiva también afecta. O sea, imagínate, yo no quiero imaginarme lo que debe ser un pediatra en su WhatsApp. Sí. Tengo una idea, porque fíjate, el pediatra que nosotros tenemos recibe 19, el día que vi, la última vez que fui, recibió a mi hija y a 19 niños más en un solo día en consulta. Y desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Yo creo que hasta menos, porque ya son consultas cada vez más rápidas, más sistematizadas, con ayudantes, con todo. Es una máquina de producir dinero, por cierto. Pero no quiero saber su WhatsApp, porque además, dicho sea de paso, si tú le escribes, te responde. Ayer me decía justo mi esposa, oye, es que tengo una duda específica en este momento, no recuerdo de qué, pero en tema de qué vamos a hacer con esto. Y le dije, a ver, tú vas a empezar a encontrar las respuestas, eres mamá, uno. Y segundo, si vas a ver 7 videos y te dice que la leche sí, que la leche no, que la materna, pues también tienes un pediatra. Y creo que el valor es que tienes que volver y le tienes que creer al pediatra. Y ningún pediatra va a abordar ni la alimentación, ni los cuidados básicos, ni una enfermedad de la misma manera. Como si a ti y a mí nos presentaran un reto de negocio. Te prometo que tu solución y la mía se parecen porque compartimos a lo mejor una parte de la educación, pero te prometo que tu solución o la mía son diferentes y muy probablemente lleguemos a un resultado similar. Sí. Porque no vamos a dar una solución que lleve al traste. Sí, al cliente. Exactamente. Entonces, un tema es ver cómo no hoy el mundo de la maternaje con tu pareja, con tu esposa, tú paternando, Luis, dices, tengo que ponerle más filtros a la información que nos rodea, la que vemos, la que nos llega. O sea, hay que aprender a ponerles filtros a los algoritmos. Porque eso es, de repente, pareciera que tienes en un teléfono celular más que un especialista, ¿no? Entonces, es una de las cosas que va cambiando hace 6 años. ¿Cómo se vive este cambio de hace 5 años tú fuiste papá primerizo, hoy es papá segundizo? Segundizo. ¿No? Yo digo que primerizo por segunda vez. Primerizo por segunda vez. ¿Por qué sientes primerizo por segunda vez? Porque esto que tú le estás diciendo a tu esposa ya es como la experiencia de alguien. Seguramente hace 5 años, sí, corramos, yo vi también esto y te hubieras subido a esa ola con tu esposa. Hoy te da la experiencia para tener el temple. Respira y respiremos juntos. Hablemos al ginecólogo. Al pediatra. Sí, y al ginecólogo también. Definitivamente es momento de hacer una pausa, de analizar, de tomar tus decisiones, de tener las interpretaciones.
de voltear a ver el vaso y decir, tiene la mitad del agua, y eso qué significa, medio lleno o medio vacío. Si somos objetivos, significa tiene la mitad del agua, o está a tantos mililitros o a tantos centímetros. Yo trato de jugar mucho en el terreno objetivo y creo que eso es positivo, pero también abiertamente la desinformación y el olvidarte y la memoria selectiva es parte de nuestro proceso de reproducción humana. Sí. Nos tenemos que olvidar que las noches son pesadas, nos tenemos que olvidar que los hijos cuestan, que los hijos duelen. Y probablemente una de las razones para olvidarte de eso es la primera vez que te digan papá, la primera vez que te abracen, la primera vez que el doctor también salgas del hospital y te diga que estás sano. Claro. Entonces creo que eso es fundamental. Yo utilizo una herramienta que me encanta, voy a hacerle publicidad. Sí. Porque todo el mundo le hace publicidad a ChatGPT, y que ChatGPT, dicho sea de paso, al igual que los papás que no dormimos bien, que es lo que tiene, pues alucinaciones. Sí. Entonces alucinaciones que de repente te cuenta historias que no están del todo ciertas. Sí, claro. Y hay una herramienta de inteligencia artificial que se llama un modelo de lenguaje. Pues vamos a ponerlo en términos llanos, una especie de chat que se llama Perplexity, que se basa en fuentes. Ok. Entonces, si yo quiero, resulta que me encontré un video que dice que no, que la forma de darle los palmaditas al bebé recién nacido le va a reventar los pulmones y que es la peor forma que le puede sacar el aire. Bueno, pues de entrada, seguro muchos de tú y yo estaríamos muertos desde hace muchos años. Y dices, pero a ver, ¿cuál es el fundamento? ¿Porque trae una bata? ¿O porque dice que es pediatra? Bueno, esta herramienta tú le puedes preguntar muchas cosas que tú quieras a Perplexity y siempre va a salir a darte fuentes. Entonces tú le puedes, incluso tiene un enfoque que es académico. Tiene un enfoque que se va solo por papers de revistas formales. Sí. Entonces, si tú le quieres preguntar, oye, me han contado que la lavanda es súper buena para el tema de la ansiedad y la depresión, que lo es, ¿no? Y quiero el fundamento científico del Silexan. Yo no me voy a tomar, yo no soy la señora de los aceites. Yo no quiero comprar fabuloso lavanda. Yo quiero que me digas si eso existe o no existe. Bueno, pues te da 7 papers que te dice una investigación, un estudio controlado con placebo para tantas personas, tal. Y aquí está la fuente, aquí está publicado. O también te puede decir temas de muchas otras. Resumen, o sea, se va y se mete y se avienta los videos de YouTube por ti y los ve y te dice de qué va. Ok. Entonces, oye, y eso es como un poco de cuando hoy con esta experiencia de ser, aunque eres papá primerizo por segunda vez, tienes experiencia, sabes ocupar tu tiempo de una manera distinta para consultar a inteligencia artificial, ¿no? Que también funciona. Que es regenerativa y que dices es arbitrada o bueno, no es arbitrada, pero te busca fuentes formales, ¿no? Y me parece fabuloso, pero esto digamos que cuando hay tiempo, porque uno en la paternidad y más cuando tienes una chiquita que ha sido pues, el centro de la vida tuya y tu pareja, y luego llega un nuevo crío, pues seguramente también hay retos, ¿no? También puede haber retos. O sea, el tema de, pues, no sé, cuando tenemos un recién nacido, yo me acuerdo que todo era distinto, todo era, a veces era muy estresante, a veces era muy amoroso, a veces te ganaba la ternura, a veces te ganaba la inercia, de repente empiezan los conflictos con la pareja. No sé, estos retos que hoy, ¿cómo estás viviendo hoy con tu pareja, por ejemplo? Eso creo que es una de las cosas que luego dejamos de lado en estos micrófonos y en estas cámaras, porque recuerden que nos pueden ver también en YouTube. Correcto. Entonces, y otra cosa, ahorita por ejemplo la pregunta, pero mi querido Luis, tú no tienes el semblante de un papá de un recién nacido. Caray. O sea, no tienes esas ojeras, no tienes ese cansancio. Porque ya tenemos ayuda en la noche, porque ya hicimos trampa, porque si no... Se están recuperando, es algo bueno. Pero digo, también una de las cosas que es fundamental es apoyo de tu tribu. Eso. Tu tribu te tiene que apoyar. Si tu tribu son tus papás, si tus tribus es tu suegra, si tu tribu son tus amigos, descubres a tus nuevos mejores amigos, por cierto, también. Entonces, te tienes que apoyar ahí en ellos. Cambia la dinámica de pareja, claro. Y yo creo que en la etapa del recién nacido que dicen que se acaba en el primer mes, yo creo que dura quizá los 3 primeros desde mi perspectiva, de 3, 4. Porque también ningún niño es igual al otro. Lo veo con mi hijo. Claro. Mi hijo es súper tranquilo comparado con mi hija. Pero también al mismo tiempo es tranquilo, pero come más a menudo y es más demandante
pero tranquilo en el tema de no llorar, está más quieto. O sea, no creo que como dicen los gringos, que una solución, una misma receta cubra todo. Se me fue ahorita el término. Pero sí creo que es un tema pues de brutal comunicación, de tener los objetivos claros. También dependerá mucho la composición de la pareja, porque creo que se vale en algún momento ser alguien el racional y en algún momento se vale la otra perspectiva de que la persona diga, pues yo no voy a jugar siempre en el terreno de la lógica. Claro. Porque el terreno de la lógica, y hemos escuchado historias de que pues por lógica hay niños que ni siquiera casi parecía que iban a sobrevivir. Y pasan cosas maravillosas, ¿no? Sí. Entonces, no siempre somos números y no siempre somos... Y no repetir. Y algo que decimos y que hemos aprendido nosotros, Luis, es que cada hijo nos hace un papá diferente. Y tú lo estás diciendo también. Totalmente. O sea, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengan tus hijos, no importa el número de hijos que tengas, cada hijo es distinto y eso te convierte en un papá distinto. Sí. Y quiero pensar que te hace una mejor persona. Evidentemente tienes que tener unas bases. O sea, si no pasarían barbaridades de abandonar lo que pasó recientemente en los chicos. Sí, exactamente. ¿No? Que de abandonar a un ser vivo, ¿no? Sí, recién nacido en una bolsa, ¿no? Pero yo quiero pensar que las personas se van también construyendo a través de los hijos. Ahora, lo que es muy curioso es que pues los hijos pueden ser diferentes a ti. Pueden tener diferentes perspectivas. Y yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo le dirías a una niña de 5 años de qué trabajas tú? ¿Tú, Omar? ¿Tú, Omar? ¿Cómo que le diría? Yo lo que hago es... 5 años, entiende razonablemente. No, yo sé. Te traigo aquí siempre tienes 5 años. Siempre tengo diálogos como muy abiertos con los niños y con las niñas y me gusta mucho. Pero una de las cosas me hace recordar que le dije yo a mi hijo para que entendiera a lo que me dedico. Por ejemplo, yo una gran parte de mi vida profesional y desde hace 25 años dirijo una agencia de investigación de mercados. Y luego hace 8 soy cofundador de otra agencia que hace comunicación. Y, por ejemplo, hoy mi hijo me preguntaba, papá, ya no te he escuchado haciendo investigaciones. Luego son muy interesantes cuando escucho que haces una investigación y cuentas cosas. Entonces es una manera de la síntesis que hoy en la mañana del desayuno mi hijo tuvo de esta parte que yo hago. Es que hago investigación. Hoy, o sea, recientemente, ¿a qué edad tiene? Él tiene 11 años. 11 años. Entonces, pero por ejemplo, así ha crecido y el tema es, yo decía, pues hago investigación. Hoy como traduzco esta parte de investigación es entender el comportamiento humano. ¿Cómo somos las personas? Cuando estamos en familia, cuando estamos en la calle, cuando salimos a la calle, y se la traduzco a las marcas para que tomen decisiones que luego vas viendo en las cosas que están en el súper. Esa es una manera de traducirle yo a mi hijo y eso es lo que yo haría ahorita si estuviera aquí en medio de nosotros tu niña. ¿No? Decía, eso es lo que yo me dedico. Y un poco poner el ejemplo, tratar de buscar, y también lo que hago es tratar de poner el ejemplo de algo que sí llega a ser cercano a ellos, ¿no? Como vamos al súper y vas a encontrar lo que a ti te guste, no sé si le guste alguna cosa en particular, como un producto, una galleta, un cereal, un jamón, una Nutella. Pues en el caso de una Nutella, esto a veces nos han preguntado para eso. Por ejemplo, a mí me tocó probar cuando iban a lanzar en Cinemex, las palomitas de sabores. Nosotros hicimos todo, acompañamos a la marca que desarrolló el concepto y al cine. Desarrollamos desde la investigación todas las pruebas organolépticas para los 10 sabores que tenían en testeo y uno de ellos estaba en los sabor Nutella, por ejemplo. Entonces esa es una cosas. No ha salido. Salió la de... y salió... No es muy afín. Y salió la Oreo, por ejemplo. Esa fue la que salió y las primeras y con chetos y con estas cosas combinadas que es como, digamos que son las cosas con las que yo he aprendido a ponerle ejemplos al final de una explicación y cuidar. Ese es el gran reto de resolver cómo les vas explicando a los niños en palabras. Y además muchas veces subestimamos a los niños, Luis, de híjole, ¿cómo no me va a entender? Sí te va a entender, más bien aprende a explicarte de una manera sencilla, clara. Y creo que el gran reto para quien nos gusta hablar en público es poder desarrollar habilidades para explicar a un niño de 3, de 4, de 5, de 10, de
de la edad que sea, lo que uno quiere exponer y a lo que se dedica en este caso. Eso que tocas es sensacional y está muy alineado con una serie que existe en internet que ponen expertos a explicarle a diferentes niveles lo que haces y a tu grado de especialidad. O sea, explícale inteligencia artificial a un niño de 5 años y explícaselo a alguien con un PhD, ¿no? Claro. Entonces es interesantísimo. Me encantó cómo lo hiciste porque en términos concretos además diste el resultado que a veces muchas personas no entienden, o sea, no sabemos comunicar. ¿A qué te dedicas? Hago números, el beneficio y luego, para qué le sirve a la persona, exacto, ¿qué, no? Exacto. Creo que qué razón de ser tengo. Pues yo debo de confesarte que mi hija odia mi trabajo. ¿Por qué? Paga para que no lo vea. Paga para no verlo. La tienes en casa, te demanda la tengo en casa pagando YouTube Premium para que no tenga anuncios, porque no le gustan los anuncios, porque es la época de la no interrupción. Y entonces en algún momento de la vida ella me preguntó, pues, oye, pues, que yo cómo voy a tener dinero si yo no tengo una computadora. Empezó a asociar que hay dinero en razón de la computadora. Ok. Entonces mi papá se mete a la oficina, se encierra en la casa porque tiene una llamada en la computadora. Además parece que nada más trabajo cuando tengo videollamadas. Claro. Cuando estoy pensando, escribiendo, lo que sea. No tengo trabajo para ojos de ella. Claro. Y dice, pues no tengo dinero porque no tengo una computadora. Pues si me compras una computadora, pues podría tener dinero y podría comprar cosas, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y tú qué crees que hago, no? Entonces, no sé. Entonces le digo, mira, yo lo que hago es que desarrollamos anuncios, hacemos videos para poderle que la gente encuentre lo que quiere y las marcas que hacen eso pues puedan enseñárselo a la gente que lo quiere y salga y lo busque. Básicamente traté de no decirle te interrumpo en YouTube, ¿no? Entonces, fíjate, a los 5 años me dice, pues, a ver, enséñame un ejemplo de lo que haces. ¿Y qué te puedo enseñar? Rentar autos, vender iPhones, no sé, vender camiones, vender internet. Y dije, bueno, los de internet son un poco más coquetos y hemos hecho cosas de animación y todo esto. Se lo enseñé yo, así emocionado de le va a encantar, y ella así, O sea, ¿para eso estás aquí? Por eso te encierras. Para eso te encierras y no juegas. Exacto. Entonces, creo que es interesante. Me gusta sacar este tema a colación porque creo que hay varios elementos inherentes a esta pregunta. Lo primero es un tema de conexión, de que los hijos entiendan en dónde estamos ahí, ¿no? Sí. Yo que voy a la escuela, me decía mi hija, bueno, ¿y a qué vas a la escuela? Ajá. O sea, pues, no me contaste que ya habías acabado la escuela. Tuve una conversación con mi esposa y maestría y todo. Y entonces, ¿qué estás aprendiendo? Le digo, pues fíjate que estoy en la escuela de negocios. Entonces, vete a explicar qué son los negocios. Lo entendió perfecto. Y se le ocurrió una brillante idea dijo, pues igual puedo vender paletas para que me lleves a Suiza. Yo dije, órale. Pues creo que eso fue al terreno totalmente capitalista, pero lo asimiló así. Entonces, sí, coincido contigo. Los niños son brutalmente inteligentes. Creo que un gran error que uno puede cometer como papá, y no solo primerizo, es demeritar que no van a entenderte. El lenguaje lo van a asimilar y lo van a adquirir en función de lo que vean. Pero además, ¿sabes qué, Luis? Yo creo que con lo que reconstruyo con lo que tú estás mencionando, y le estamos dando tanta información a los chicos. Está bombardeado por todos lados en las plataformas a los chicos, chicas, a las niñas, a nuestros intrusos. La escuela también. Hay escuelas que obligan que tengan ya una tablet. Yo veo sistemas y modelos educativos donde yo siento que nos dicen, voy a educar a los futuros ejecutivos. Que esa es la promesa de muchas escuelas que yo veo. Y digo, no sé si yo quiero que mi hijo sea un futuro ejecutivo desde chiquito. Es como cuando alguien, recuerdo que me decía, estamos vistiendo a nuestros niños como adultitos. Pues es gracioso verlo, ¿no? Que una chamarra de cuero, un niño chiquito y... Son disfraces que están en el territorio de nuestras ilusiones, lo entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, tu niña, mi niño, que está rodeado de información, escucha las conversaciones. Tú tienes conversaciones relevantes con tus clientes y también con personajes que posiblemente luego ven en la radio, o lo escuchan en la radio, o lo ven en televisión o en YouTube, ¿no? Y en mi caso, mi hijo también tiene
cercanía con este medio donde ve a alguien que sale en la tele, alguien que sale en la radio, alguien, o sea, es parte de mi ecosistema y por ende también el ecosistema de mi hijo. Pero te das cuenta cómo ellos van asimilando el mundo y les vamos dando cosas al mundo que aceleramos también lo que tienen que escuchar. Y yo me he clavado mucho en una escuela de mi hijo que se cuide la edad por etapas. También los consumos de mi hijo, tratamos hasta donde más podemos a que los consumos sean muy en el bloque de la edad. Y hay cosas que tenemos guardadas para cuando cumpla, hoy que tiene 11, que cumpla 13 años porque ya puede ver cosas. Y le dimos cometimos algún error de empezar a ver, por ejemplo, con él Stranger Things. Entonces él le fascinaba y después nos decían, oigan, empieza, vean la reacción de su hijo, que empieza a generarle nerviosismo, ciertas ansiedades, un comportamiento, y a dibujar, y dibuja muy bien. Entonces, oye, ¿por qué dibuja esto? Pues le gusta, yo no me parecía normal, pero cuando vas viendo y empezamos a leer y ves que cada etapa de vida tiene una madurez necesaria en tus emociones, en su forma de construir el mundo, pues al final le vamos dando cuenta, le vamos dando información que los estimula para bien o para mal, o los sobreestimula. Entendimos nosotros que estábamos sobreestimulándolo, y lo que hicimos fue armar nuevas reglas, decirle, y a que él aprendiera a ver los contenidos en YouTube. Es increíble que no puedes ver aún las edades porque no hay clasificación de ese contenido. Sí, ¿no? Entonces, incluso con el Kids no es perfecto. No está regulado. Entonces, pero sí en las otras plataformas. Pero esto a lo que voy construyendo con lo que tú dices es que creo que al final darle a los chicos el lenguaje, el vocabulario, las herramientas, a veces ya es inconsciente que escuche ciertas conversaciones. Y luego de gente que tú y yo conocimos como mi querido Claudio Flores, que es el doctor Claudio Flores, pero híjole, de repente en los Zooms que tengo yo en casa con él salen los conceptos que son para mayores de 18 años y escucha, y bueno, ya lo conocemos, él lo conoce, a veces nos reímos y jugamos o lo integramos, pero es cuestión también de cómo uno madura y traduce lo que van escuchando los hijos de nosotros y del mundo exterior o en la radio. Totalmente. Y los estímulos que no controlas que va a tener por terceros. Ejemplo, sus amigos. Sí. Ejemplo, o sea, veía yo, y ya han hablado también aquí de cómo elegir la escuela para los críos. Me parece sensacional, sí. Y puedes buscar no darle todas las pantallas y todo. Hay que ver quién es su círculo de amigos. Sí, ese es el siguiente reto. El siguiente reto. Sí, sin duda. Oye, y regresando ahora a este tema, a que tu primera vez como papá primerizo, ¿cómo se está configurando ahorita la relación con tu pareja? Bien, la verdad es que como fue algo que teníamos muchas ganas y pensamos que incluso pudo haber sido más complicado, la verdad es que las cosas salieron sensacional. Entonces ahorita estamos en un proceso de mucha conexión, de mucho entendimiento. Yo definitivamente creo que si me preguntas, como padres, en este momento de la vida somos un accesorio, somos un llavero. ¿Por qué? En las primeras etapas somos un llavero. Pues, ¿por qué te pones un llavero a tus llaves? O sea, sí. Pues un poquito porque dices, pues que tiene que haber un llavero. Pero en realidad en los primeros momentos, las primeras semanas, los primeros meses, los niños ven, viven, respiran a su madre. Entonces, eso es un proceso muy desgastante. No solo por la alimentación, por muchos cuidados, pero de uno de nosotros, tema vital. De nosotros depende que el llavero se quede ahí de adorno o que el llavero sirva para algo, como de perdida unir llaves. ¿No? O sea, cuando dices nosotros hablas de los papás, el rol tuyo del nombre. Sí. Como cavernícola, un cavernícola llavero. Me encanta cavernícola llavero. A mí me gusta, por ejemplo, bañar a mi hijo, ¿no? Y de repente mi esposa, no, déjame que yo lo baño. A ver, dame un momento de conectar con él, de contarle, de platicarle, de bañarlo. Y podemos decir, es que está súper chiquito y no te entiende. Sí, perfecto. Pero te prometo que, a ver, mi razón de ser es que venimos a este mundo a crearles buenas memorias a nuestros hijos. Y esas buenas memorias no tienen que ser porque yo no sé si va a recordar que le compraste un iPhone no sé qué y no sé cuándo, pero van a recordar cosas que los fuiste a ver al festival, que mi hija disfruta que la bañe y que jugamos a que soy una excavadora y no sé qué. Y entonces me dice, no, yo no quiero que me bañe mi mamá ni papá, quiero que me bañe la excavadora. La excavator le dice. O sea, que soy yo jugando con ella. Entonces, ese tipo de cosas, pero eso
pareciera que es contraintuitivo, pareciera que el estar ahí es estar solamente por desgastarnos, por apoyar, ¿no? Yo creo que hay que estar para buscar conexiones significativas, conexiones que puedan hacer la diferencia en lo que tu hijo va a recordar. ¿Cómo llegaste a eso, Luis? Yo lo comparto. Pero luego es que es difícil. O sea, yo creo que Cavernícola es un proyecto que a mí me hace reflexionar cada capítulo. Muchas cosas. Pero una de las es cómo tú llegas a decir, oye, el rol de los padres es darle experiencias significativas a tus hijos. Esa es como, digamos, que si fuera la frase de cómo construyes tu paternidad, me parece que desde ahí se construye, Luis. Sí, totalmente. Yo creo que todos somos un tema de un colectivo de herencias y no solamente de que te heredaron la predisposición a diabetes o lo que sea, o que te heredaron un terreno, ¿no? Bueno, fuera. Sino te heredan el tema de lo que viste y lo que no viste. Entonces yo en mi caso particular, mi papá pasaba muchos meses fuera de casa y regresaba, trabajaba en Estados Unidos, regresaba de 12 meses, regresaba a vernos 2 o 3 continuos y luego se iba por mucho tiempo. Entonces, no sé, probablemente interioricé en ese momento de si va a ser poco, pues que sea significativo. Y creo que por ahí podría hacer eso, pero también está el otro lado y es cuando te pueden heredar las telarañas mentales. Sí, claro. Entonces, si a mí me heredaron la telaraña de que, o bien porque nadie en mi casa estudió, o bien porque en mi casa todos fueran médicos, yo tengo que ser médico, o todos sean abogados, yo tengo que ser abogado, o porque mi papá decía que los Ford no funcionaban, entonces los Ford no funcionan. Sí. Entonces, en algún momento tienes que romper ese círculo, empezar a construir tus propios paradigmas, empezar a también probablemente a autoconstruirte tus propias telarañas, para bien o para mal. Y eso será parte de lo que tú decidas que es tu nueva realidad y lo que vas a heredarle, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi hija busqué empoderarla desde pequeña y decirle, las chicas siempre pueden. O es que me voy a tener que subir a eso y me da miedo, pero las chicas siempre pueden. Sí. Y ella sabe que las chicas siempre pueden. Entonces, si tú le dices a un niño, no, está difícil, no, o no, tú eres un tonto, no, pues... Si a mí me lo hubieran dicho desde pequeño durante no sé cuántos años que yo era un estúpido, pues probablemente... Te lo puedes creer. Me lo empiezo a creer. Corre el riesgo de que uno se lo crea, ¿no? Sí. Y también lo positivo, que corre uno el riesgo de que uno se lo crea. Que también el riesgo está en decirle, mi hijito bonito, maravilloso, chulo, tú no le hagas caso a nadie, la maestra está loca, la amiga está loca, el papá está loco. Sí, la sobreprotección, ¿no? Yo creo que es sobreprotección. Y pareciera que después podemos correr el riesgo de crear chihuahuas, ¿no? Sí. Chihuahuas que siempre que los traen cargados y los perritos chihuahuas creen que miden 1.90. Sí. O que se acerca alguien y ya a morder, peligro, que no socializa. Y bueno, no sé si a ti te ha tocado, ahora me ha tocado de repente compartir los chats papás. Sí, totalmente. Y de repente es justamente... Yo creo que una de las labores es ir abriendo conversaciones para darte cuenta que a lo mejor en algunas cosas has hecho eso con tu hija. De decirle, tú eres la única maravillosa o yo, ¿no? Y cometemos error, pero también tienes esa reflexión para decir, oye, pero no quiero yo hacerlo vulnerable a un mundo que no todo mundo piensa que él es único y maravilloso. Y más bien, ¿cómo le das y cómo uno aprende a reconfigurar también los dichos? Bueno, en mi caso, ¿cómo aprendo a reconfigurar los dichos que en algún momento se lo pude haber sembrado a los 4 o 5 años, luego a los 8, y hoy que estoy a los 11, digo, ay, es verdad, creo que por ahí no debe ser. Y fíjate que un error que yo veo que cometí fue el negar la emoción sin darme cuenta que le estaba negando la emoción. Como el que te duele. Yo contaba, no sé si lo contaba al aire o fuera del aire en otra junta, una anécdota con mi hijo que cuando le dolía, cuando se pegaba, yo jugaba con él, pero en este tema de jugar de afán, se pegaba y lloraba, le digo, ya. Entonces llegaba y le agarraba el brazo o el pie donde se pegaba o la cabeza y le movía y decía, yo lo encapsulo tu dolor, déjame lo hecho a ese pájaro que va volando, soplaba y yo jugaba a la fantasía de mandar su dolor, entonces él se distraía y decía, bueno, vamos, sigamos, órale, levántate. Entonces, al final cuentan una cosa que a mí me parece única, memorable, pero después escuchando a otros expertos, a otros especialistas en esos micrófonos y fuera del micrófono, decían, es que no es... Cosas como esas yo los pongo en el... le estaba negando el dolor. Estas emociones de sentir dolor y de reconocerle que se había pegado y que se le iba a pasar en algún momento y después
preguntar si estaba bien, revisarlo. ¿Puedes continuar? Sí. Y el que me tiró del carro, me pegó el otro, después lo vio pasar otra vez en otra vuelta, hecho la mocha, y se paró y dijo, ay, voy otra vez con mi amigo, porque así son los niños, se prenden otra vez con el niño, se enojan y regresan. Los papás somos muchas veces los que hacemos cargarle el significado. Entonces te das cuenta como uno a veces interrumpe estos procesos naturales de los niños cargándoles de cosas, ¿no? Y de bueno, mi anécdota, lo que te pongo acá es que yo he aprendido a reconfigurar estas creencias, estas cosas conforme van creciendo. Yo creo, en el tema del dolor físico, ahí difiere un poco porque creo que es difícil ocultarlo. Sí. O sea, si se le olvidó, definitivamente creo que es algo positivo que no fue tan grande. Pero creo que donde coincido plenamente con esto que dices es en el tema de el terreno emocional. Y creo que en eso parece mentira, pero las películas de Intensamente han ayudado para nombrar las emociones. O sea, hay niños, compañeros, compañeras de mi hija que empiezan a hacer preguntas sobre, y ella misma, sobre qué es este tipo, o sea, qué es se me olvida esta muñequita que quiere entrar, que es como la añoranza, melancolía. Melancolía. Sí. Entonces, pues creo que lo que tienen que hacer es el dolor físico. Creo que tiene la ventaja y desventaja que cuando está ahí no se va. Sí. Pero el dolor emocional, si los enseñamos a ocultarlo, Sí. válgame, ¿quién sabe qué podría pasar con... No, es importantísimo el poder detectarlos y ubicar y saber y aprender también uno a tener este equilibrio emocional o esta regulación emocional, porque y eso los niños lo aprenden con los papás. Totalmente. O sea, no hay mejor lección que ver al papá cómo regula sus emociones en el tráfico, en el restaurante, en la familia, en la casa. Sí, el ejemplo creo que es importante. O sea, suena trilladísimo, suena un escenario, un cliché ya, decir, hay que predicar con el ejemplo. Yo creo que es importante, es claro poder hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero también incluso estar abiertos a esas preguntas incómodas que te pueden hacer tus hijos. Todo el tiempo. Y que bueno que te hagan esa pregunta incómoda y que te cuestiones a ti mismo por qué hacemos las cosas. Y hay cosas tan básicas como los números. O sea, a ver, vamos a abstraer. Te pediría que pensemos en el número 9 y en el número 8 como símbolo, como gráfico. ¿Por qué el 9 pesa más que el 8? ¿Por qué el 9? Uh-huh. A ver, explícame quién fue el genio que me dijo que el que tiene 2 bolitas es menos que el que tiene una. O tiene 2, pero una incompleta, dependiendo de cómo lo veas. El 8. Sí. O sea, el 8 y el 9 y el de arriba y el de abajo. Entonces empiezan a cuestionarte y ahí regreso a lo de que hablábamos de las escuelas, por ejemplo, en el sistema Montessori, que es mucho de tocar, que yo creía que era Disneylandia y hacen lo que quieren o la anarquía pura, pero cuando ves una clase en vivo, te sorprendes de, pues claro, empiezan a interiorizar que estas son 9 cosas y las tocan y estas son 8 cosas y pues, me falta 1. Empiezan a entender por qué 9 es más grande que 8. Y a ese 9 le empiezas a asociar un símbolo. Que entonces es nuestra representación gráfica de lo que es el número 9. Y esto está súper básico y simplificado, pero eso ha llevado a muchas otras abstracciones que los niños van a empezar a entender. Y también van a empezar, creo que el primer gran señal es el lenguaje. En las primeras etapas de un niño de 5 o 6 años, pues no tiene que hablar como un profesional de la salud. No, claro. Pero sí tiene que tener un lenguaje razonablemente de niño y que se puede expresar razonablemente bien. Ideal, sí. Si lo ve en casa. Y si lo ve en su entorno. Y si entiende ese tipo de cosas. Si su entorno es violencia, si su entorno es violencia física o psicológica, pues pobre de ese niño que entonces estará solamente construyendo pues esa telaraña que será su herencia y que lo va a arrastrar de por vida. Que ojalá lo pueda romper. Claro. ¿Se rompe? Sí. Fácil no es. Oye, y regresando a este tema ibas contando tú sobre, tus referentes, ¿no? O sea, tu referente, decías, tengo un papá que iba y venía, entonces era mi referente masculino. Y hoy con mi niña decías, hoy voy trabajando con ella. Uno es tener como estas experiencias significativas. Totalmente. Hoy la experiencia significativa
que me has contado con tu niño es lo baño. Y ahí hay una conexión, hay algo que para mí es... Pero yo también creo que no solamente el mundo de la paternidad es tener un niño, es también cómo lo vive uno como papá. Sí. Uno disfruta y uno sufre, uno goza y uno también Tú puedes cambiar el pañal cosas así. Sufriéndolo o gozándolo, emocionado sí. porque diciendo está perfectamente sano, este es el séptimo del día y wow, todo no está saliendo bien. Sí, Pero exacto. eso depende de ti. El estímulo es el mismo pañal sucio. Sí. Depende de ti. Y no quiero... tú vas a recordar esta frase, probablemente no toda nuestra audiencia, pero vengas al bienvenido al club de los optimistas. No, Sí. no estoy hablando del club de los optimistas. No, pero es un cierto, digamos, en el libro en el Cavernícolas, ahorita me acordé que hablábamos sobre, en la introducción hablamos de que en esto de ser papá va a haber mucha mierda, tanto literal como no literal, pero también hay otras buenas cosas. Totalmente. Y eso se genera como una enzima, decimos en el libro Cavernícolas, que no sé cómo lo hacemos, pero por lo que acabas de escribir, hay como una enzima nueva que desarrollamos los hombres que le pierdes esa aborreción a la caca, Sí. ¿no? Más bien, y tú empiezas a decir, oh, está sano. Es una interpretación del pañal, está sano. Oye, Totalmente. pues qué bueno, lo ves bien, porque esto como que siempre hay muchas preocupaciones, Liz, alrededor de la paternidad y más así como cuando van llegando. Totalmente. Mi hijo acabó en terapia intermedia, recién nacido, a los 30 minutos de nacido, y lo tuvieron que poner con oxígeno y todo. Estuvo 2 noches y a partir de ese momento, pues imagínate en un entorno en el cual al lado de las habitaciones había casi mariachi. La habitación del lado de nosotros tenía mesa de dulces y había de la comunidad judía, o sea, los fueron a sacar porque eran como 40. Y nosotros con nuestro hijo con oxígeno y mi esposa no lo podía ver y todo. Entonces empiezas a valorar un respiro, empiezas a valorar muchas cosas. Sé que también aquí en estos micrófonos han hablado de experiencias más difíciles que Pero es esa. parte. Y yo deseo de todo corazón que nadie tenga ni siquiera Una mínima resfriado, ¿no? Sí. La de estar en un hospital. Porque también pues hay de problemas a problemas, ¿no? Hay quien te va a decir, es que yo sufrí mucho porque el seguro de gastos médicos mayores no me cubrió el médico que yo quería, y alguien te va a venir a decir, y caminé durante 6 horas para llegar a un sector salud a que... O la partera no pudo llegar o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces creo que nos encontramos con realidades distintas que cada quien va a interiorizar lo que es o no, es o no sufrimiento. Oye, pero eso es interesante porque al final de cuentas uno va llegando a momentos como estos, ¿no? O sea, la paternidad se consigue en momentos donde la cotidianidad te va sorprendiendo. Como cuando cambias el pañal y dices, esto está bien. Y y tú no lo haces pensando que este está bien, sino ahí es donde te das cuenta, donde el instinto se despierta, donde te vas conectando con tu crío y vas viendo señales que tu intuición, tu experiencia con ese ser humano se van conectando para decir, creo que vamos bien. Esas señales son clave e incluso te permiten crecer tu tribu. ¿A qué me refiero con esto? Entre cavernícolas que somos razonablemente buenos con los hijos, identificas a quiénes son esos razonablemente buenos con sus hijos y quieres que se vuelvan parte de ese círculo. Claro. Una cosa que a mí me sorprende es que personas que hace 3 años para mí eran unos desconocidos, ahora son mis mejores amigos y les podría confiar lo más valioso que tengo, que es mi hija. Pero además es, claro. O sea, de repente decir, conocí a este papá que también tiene un hijo de esta edad, que compartimos visión, que compartimos valores, que podemos tener las opiniones diferentes que tú me digas, pero al final todos creemos que cuando sus hijos están en mi casa o mi hija está en su casa, no hablo de mi hijo porque no sale, voy a estar tranquilo porque va a estar, no, olvídate de que le den de comer o que le cuiden. No, va a estar en un ecosistema. ¿Sabes? Lo que va a ver claro. va a ser, va a estar bien. Sí. Va a estar como, y lo mismo en reciprocidad. Y no solo en reciprocidad, sino por naturaleza propia, lo mismo haría cualquier otra persona que viniera a jugar con mi hija a casa, ¿no? Claro. Entonces es sensacional eso. Y si esos nuevos cavernícolas se pueden volver parte de tu tribu y se pueden volver tus nuevos mejores amigos, también existe un crecimiento colectivo. Porque es un círculo de cuidado hacia los niños, hacia los papás,
de resolverte cosas que ni te imaginabas cuando no eras papá que te tenías que preocupar. O sea, ¿quién iba a preocuparse por un neumólogo pediatra? Claro. O sea, creías que un pediatra, si hay un General. doctor para los niños, uno, Sí. ese se sabe todo de niños. ¿Cómo va a haber uno que tenga subespecial? No, pues sí, lo va a haber, ¿no? Sí. Oye, pero es que es interesante cómo vas construyendo estas comunidades. Uno construye las comunidades y creo que, no sé, a mí me tocó que mis padres vivieran en comunidad. O sea, en esas comunidades de familias que no son familias, que son grupos extendidos, que te vas tú ampliando esta red de confianza, de paternaje, de cuidado de los críos. Se da muchos por la escuela, ¿no? No sé Sí. si es el mismo Sí. caso, pero en mi caso es que vas construyendo estas comunidades con gente que vas conociendo la colonia, las colonias de al lado, cercanos, y que se vuelven referentes también para conversar nuevas cosas. O para espacios de un adulto, o para espacios de los papás de cavernícolas, y que tú dices, con un niño, pues qué bien que me sumo el papá de otro niño o de otra niña, y que sí podamos tener estos espacios de confianza de pilla. No sé, en tu caso. En este caso de esta tribu Pijamadas o de- esta tribu nuestra es sensacional porque en un lado están los papás hombres, en un lado están las mamás esposas, pues, y en otro lado están los niños. Y todos lo están pasando sensacional. Claro. Y todos están en un entorno en el cual, pues yo estoy con mis amigos. O sea, Sí. estoy tomándome probablemente hasta una cerveza con los amigos y las mamás Sí. están echando también una copita compartiendo algo y los niños también están jugando increíble. O sea, de que llega un punto en que ninguno de los tres se quiere ir, ¿no? O sea, Es un momento en el que dices, pues sí, qué emoción, aquí estoy. Y es un tema que no te imaginabas que esas conexiones las ibas a tener, insisto, con alguien que pareciera que eres ajeno. Yo creo que no somos ajenos. Yo creo que hay diferentes tipos de personalidades y diferentes versiones de papás, porque también hay quien te va a decir, y me lo dijo alguna persona, mi secreto fue que para criar a mis hijos y continuar con mi esposa es que yo no estaba en casa. ujú, Y lo dijo en el sentido de que bueno que no pase tiempo ni con mi esposa ni con mis hijos. claro. Y probablemente encontrará también su tribu que Sí, le con valide esa forma de verlo. Oye, Luis, y en este proceso, pues digamos, llevas 5 años de caverneando con Sí. con tu niña. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Fíjate que un tema que fue interesantísimo fue el tema de la pandemia. O sea, nosotros hace 14, ya casi 15 años fundamos una agencia de marketing y dijimos que íbamos a tener hijos. Emprendimos mi esposa y yo juntos. Nos conocimos desde la universidad. Y dijimos que íbamos a tener hijos y esa etapa le decíamos que era la soltería. En 2019 nací mi hija y cuando tiene 8 meses más o menos llega la pandemia. Y entonces lo que podría sonar que era complicado, no quiero decir que todo fue risas y felicidad, pero es un escenario ultra positivo porque estoy en la industria de la publicidad digital y la tecnología. Claro. Y no es novedad que en el 2020 creció como nunca. Sí. A lo mejor no llovieron los clientes de todos lados, pero trabajo había. Ajá. Tengo una niña de 7, 8 meses. Me la llevo a pandemia, nos encerramos, trabajamos desde casa. La veo caminar, la veo hablar, la veo comer. Fue una etapa maravillosa. Probablemente lo único y complicado es que como a 6 semanas de iniciada la pandemia, le da un rotavirus y acabamos en el hospital internados cuando ni el pediatra nos quería ver, Claro. ni quería recibirnos. Son momentos difíciles. Además creíamos que el COVID fumigaban las maletas. ¿Te imaginas que a tu maleta le diera COVID? ¿A dónde la Sí. llevas? No, o sea, fumigaban maletas, te limpiaban los zapatos. Sí, creíamos zapatos, que sí. las jergas eran Sería el en la método del calle, demonio. en cualquier lugar lo ibas a encontrar, ¿no? Sí, nos Y lavamos acabamos en las el manos hospital. y todo. Entonces, probablemente uno de los retos más difíciles ha sido ese, porque el sentirte totalmente vulnerable. Y te digo, yo vengo del terreno del conocimiento. Tú dime algo que quieras que me aprenda para mañana. Y no voy a ser experto, pero voy a llegar razonablemente con un entendimiento de
Pues mira, Omar, ya no te entendí muy bien lo de los qubits de la computación cuántica, pero mira, entiendo que puede ir por acá y me doy una idea. Sí. Pero voy en el terreno de el conocimiento, de la argumentado. lógica. Y tú te das cuenta que la medicina, por más fundamento que tenga, por más estudios es más, hay muchísimas enfermedades que no tienen un estudio para poderlo detectar. Todo se basa en clínica. Entonces se basa en la lectura de una persona. Ojalá que esa persona esté bien preparada, ojalá que esté certificada, ojalá que tenga experiencia, ojalá que las canas sean producto de la experiencia y no de los malos momentos. Y yo creo que esos son los momentos en los que me he sentido más vulnerable, en los momentos que tengan que ver con cosas médicas. Con cosas médicas y de salud, ¿no? Es donde uno puede estar más contra. Pero, digamos, ahí es un momento donde seguramente hay angustia. Cuando tenemos un crío en el hospital, hay angustia, te sientes vulnerable, te sientes, yo creo que profundamente vulnerable, porque tú no eres el médico, impotente, vulnerable. Y yo creo, en mi caso, no sé si también en tu caso y de algunos cavernícolas, me regresa mi lado espiritual y mi lado religioso, ¿no? Si es que lo tengo y empiezo, no a rezar, pero sí a invocar, a convocar y pedir, ¿no? Que esto esté bien. Y también este territorio, a mí me ha pasado que dijo, no, pues que no le pase nada, por favor, Dios, o lo pido, ¿no? También empiezo a decir que todo esté bien. Porque es un momento como importante y donde realmente, pues no hay nada que puedas hacer más que estar. Totalmente. Y tener fuerza, respirar y tener un poco de ecuanimidad, sensatez. Eso es mi rol en esos momentos. Pero también a lo largo de estos 5 años, dime tú, donde tú hayas dicho, además de estar en la parte médica, ¿qué ha sido lo más difícil en la construcción de Luis como papá? ¿Hay algo que ha sido retador, que dijo, esto lo tuve que aprender? O ha sido como nos lo dijo, no sé si Lalo Durón decía, es que creo que esto lo aprendemos un poco como a oídas. Vamos ahí, Iván Chipichapa también decía, pues se improvisa conforme va llegando, ¿no? Es el rey de la improvisación. Sí, definitivamente creo que sí, también coincido con Iván, hay que ir improvisando ciertas cosas. Sí. Creo que quizá lo difícil sería aprender a detener los no negociables. O sea, en este proceso de buscar un balance de tiempo y de espacio para dedicarle a la familia y dedicarle al trabajo, créeme lo que tampoco es fácil. Sí. Porque regreso a lo que te decía hace un momento de las videollamadas. Pareciera que si entonces no tengo 8 videollamadas, no estoy trabajando. Hey. Y pareciera que entonces si solamente estoy en esas llamadas, estoy atendiendo solo lo que es inmediatamente urgente. Pero tú y yo sabemos que lo que es trascendental para un negocio es motivo de mucho pensamiento y de trabajo y de estrategias. O sea, no te despiertas, un día te metes a bañar y sales y dices, claro, tengo la solución a los problemas. Y ahorita. No. O sea, que lo digas no es inspiración, no. Es transpiración. Sí. Y esa transpiración es mental. Entonces, darte esos espacios para poder tener ese momento ahí. Y que tienen que ser un trade-off, o sea, porque en algún punto dices, me encantaría bajar a verla nadar, pero pues tengo esta otra oportunidad de este cliente y me la cambió y es la tercera vez que me cambia la junta. Entonces sé que como que tampoco le da mucho interés al cliente, pero debería de entrar, pero no debería entrar, pero debería de irme. Y esas decisiones, si bien no es una grande que yo ubique y recuerde, sí coincido que te va llevando a... Pues eres el cúmulo de decisiones. ¿A cuántos festivales fuiste de tu hija, de tu hijo? Puede ser lo menos relevante para ti, pero para tu hija, tu hijo, te prometo que no. Les cambia la cara 100%. Impresionante. Ella te toca verlos cuando no encuentran a sus papás, no llegan. Y entonces... El que llora. No. De la contención. Yo recuerdo un momento de mi infancia de un día que mi papá no fue. Del kinder. Oye, capaz que es de mis recuerdos más viejos. Órale. O sea, tengo 40 años. No, sí está. Seguro sí es de los más viejos. 30 y tantos años de recuerdo, 36, 37 años. Entonces, ¿qué recuerdos les vamos a dejar? No es un momento que te digas, bueno, le va a cambiar la vida si no voy, le va a cambiar la vida si no voy. No, claro que también somos el
la suma de todas esas veces que decidiste ir o no ir, la suma de todas esas veces que decidiste salir temprano de la oficina. Sé que yo soy un privilegiado, no quiero sonar a whitezican, privilegiado de trabajo desde casa y me quejo. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene una realidad muy compleja porque tienen que ir a la oficina y puedes tener el puesto C-level que tú me digas de la transnacional, o puedes tener el puesto más operativo y te obligan que tienes que ir y tienes que estar. ¿Por qué? Porque yo lo digo y te vas hasta que se va el jefe. Y tú mientras tienes un mundo de complicaciones hasta personales porque tienes a los hijos enfermos en casa o porque tenías el festival. Y esas cosas, te digo, yo creo que una vez que faltes, 2 veces, 3 veces, no va a lacerar una relación, pero sí va a dejar de construir esa conexión emocional que tienes con tus hijos. Si con tus hijos quieres construir una conexión emocional, tienes que estar presente cuando tú y tu hijo quieren. Y digo cuando tú y tu hijo quieren, porque también tienes que querer tú. Si voy a ir a estar con una jeta viendo que está dibujando algo que... Sí. Pues entonces no vayas. Oye, pero además, se me hace pensar en 2 cosas. Me tocó hace 2 días ir a una muestra rítmica a la escuela de mi hijo, ¿no? Y yo llegué barriendísimo. Es más, la cita era a la 1, llegué a la 1:30. Ok. Y yo dije, putz, ya no lo vi. Afortunadamente venía atrasado el programa y alcancé a verlo. Pero yo decía, yo lo vi y no me encontraba porque estaba atrás, unas filas atrás. Y lo vi así apuradito. Le vi cuando le cambió la cara, el rostro. Pero también fíjate que me planteé esto. O sea, ¿qué tanto es también? Yo soy muy yo sí voy casi a todos los eventos y juntas y... Sí. Entonces me preguntaron en la escuela, ¿cómo le haces, cabrón, para ir a tanto? Pues es querer ir, ¿no? Pero más allá de que lo que te dice el privilegio, tengo tiempo, me doy espacio, lo agendo y voy. Y regresas y pagas ese horario, seguramente. Sí, no. O las consecuencias. No te voy a escribir. Pero mira, también hay las consecuencias. O sea, no sé si decir las consecuencias de manera positiva o negativa, Luis, pero yo lo que digo es el costo. El costo de esto lo tengo claro. Si se me pierde algo, ¿sabes qué hago yo? Así, cabrón. Que se pierda, ni modo. O sea, yo ya no tengo yo lo he trabajado, igual lo decidí. En pandemia yo lo aprendí. El que disfruto mucho este rol y haciendo cosas con él, o tomando decisiones y decir, bueno, si hoy no fui a esto y dejé a mi equipo y no salió el cosa como si hubiera ido, yo hubiera salido mejor, ni modo, es capacitar mejor al equipo, conducir de otra manera todo, etcétera. Hay otros costos de oportunidad, pero yo, por ejemplo, yo decido, y a veces yo lo que digo, a ver, si no hubiera venido, su cara hubiera sido igual que cuando antes de verme. Tengo que trabajar, hoy me toca eso, a lo mejor es la etapa de vida, creo que tengo que trabajar en que tenga cierta fortaleza emocional si algo no ocurre como él piensa. Totalmente. Esa fue mi reflexión, ¿sabes? O sea, más allá de verlo, de aplaudir, de hacer una señal, porque lo escuché cantar hasta donde yo estaba, le dijo, órale, le echaste ganas en sacar esa voz, ¿no? Entonces, más allá de esto, ¿qué pasaría si yo no hubiera llegado? Diálogo también creo que es valioso porque él también tiene que entender, ya está en una edad en la que va a empezar a entender que no siempre ganamos o no siempre se hacen las cosas como yo digo. O sea, podrías haber ido con todo el tiempo del mundo y te tocaba una manifestación y no llegabas. Sí. O sea, creo que puede detonarte diálogo. No, total, pero fíjate, son estas como pero grandes lo que no noticias. debería detonarte es desinterés. Porque cuando él percibiera un desinterés... Claro. Porque podrías no estar. O podrías estar. Sí. Pero si en alguno de esos momentos los hijos perciben desinterés. O sea, ¿por qué esperaríamos que los hijos nos tengan confianza y nos cuenten cosas cuando no les contamos nosotros cosas? Sale mi hija de la escuela y ¿cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno, sí. Ya sé que vas a decir eso. Entonces empecé a probar una idea. Y es que le cuento, oye, ¿qué crees? Después de que te dejé, me fui a una junta. ¿Te acuerdas que te conté que fui a ver a un cliente? Comimos aquí en un lugar, luego te voy a llevar, está buenísimo, está horrible. Oye, regresé y me puse una llamada y esto y lo otro. Y luego, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te voy a enseñar qué cosa vas haciendo? Y luego como que llega el punto de tener que el harto. Sí. Y me dice, nos dieron molletes de comer. Y oye, ¿sabes? Traer así a la mesa. ¿Sabes qué probé yo? Y algún día lo vi y lo escuché. Cuando ya no le pregunto, cuando yo caigo en la trampa de preguntarle, como cuando ves a otra persona, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, chingón, sigamos. Y soy consciente. Y le pregunto, ¿qué fue lo más divertido hoy? Claro.
Entonces, ¿qué haces? Te conectas con él, Luis, pruébalo. Y, o sea, yo me di cuenta que le cambié. Y dices, es que jugamos. ¿Y cómo saliste hoy? Hoy fue el mejor día, me acuerdo un día que dijo, hoy fue el mejor día de mi vida en la escuela. Qué chingón, porque la maestra me dejó leer el libro que trajo, estaba bien interesante, y además hoy me lo prestó y me dijo que me lo llevara a la casa. Estaba emocionado porque un libro, ¿qué libro era? Digo, qué padre. ¿Y qué? ¿Se lo estaban peleando? Pues mira, nada más Sofi y yo, lo queríamos, pero esta vez me lo prestaron a mí primero. Y además, entonces va contando cosas. Entonces yo he aprendido, Luis, a preguntarle ¿qué fue lo más divertido? ¿A qué jugaste hoy? Claro. ¿Qué clases tuviste? Entonces, ya después le subí a qué clases tuviste. Oye, pero estás en un tema de un análisis de ya no capa base. O sea, tu entendimiento del comportamiento humano lo estás llevando a la paternidad. Me encanta. Sí, y este es un tema que ha funcionado, ¿sabes? O sea, más allá de yo ponerle la técnica proyectiva a mi hijo, a los papás, a los demás, sino más bien es también a sentirlo. Porque lo que acabo de decir hace ratito, es genuino. Si no es genuino, cuando yo llego estresado, y a veces llego por él a la escuela y estoy en videollamada. Y entonces ya no hay eso. Me choco a mí tener una videollamada y a veces lo corto. Ya digo, bueno, ya me tengo que colgar, ¿sabes? O sea, porque a veces extendía mi momento de trabajo también en el momento de recoger a mi hijo a la escuela. Y te pierdes la posibilidad de ver cómo salen. Porque creo que lo más importante ahí, lo que aprendí de Luis, percibir el bullying, ¿no? Exacto, la parte emocional. Otra es la parte cómo viene. Lo ves con sonrisa, lo ves triste caminando así. Se fue a los go-kart el fin de semana y llegó y chocó y traía un guamazo. Y lo vi que caminaba chuequito. Dije, cabrón, ¿qué tienes? Y 3 días, toda la semana, al doctor, al ortopedista, y no, era todo con pomada. Y yo pomada, fomentos de agua caliente, con un trapito caliente. Lo metí al horno mojado. Y ahí me inventé yo mi remedio de fomento. Ya. Pero son esos vínculos genuinos de estar con él. ¿Y cómo va? ¿Cómo vas? Mañana vas a estar mejor con este medicamento que te dio la doctora y ya. Entonces, pero es genuino. Creo que lo importante es dedicarle el tiempo, como tú dices, momentos significativos. Es lo que yo he aprendido, ¿no? No quiere decir que sea receta, pero es cómo le vas construyendo tus momentos significativos y cómo le vas dedicando el tiempo de manera genuina. Es conexión, no es perfección. Es conexión, exacto. Y la perfección esa de llegar temprano y ser el que se sabe todos los nombres de sus maestros y todos los nombres de sus amigos, probablemente no se va a lograr siempre, pero es conexión. Y la conexión está presente desde cosas chiquititas. Un amigo que trabajaba en Rappi me contó algo que... Imagínate que... ¿Sabes que existe el concepto Rappi favor? Sí. Que el Rappi hace algo que tú necesitas. Sí. Uno de los más extraños es... Necesito que vayas al festival de mi hijo y me lo transmitas por videollamada. Órale, cabrón. Entonces, pues probablemente tú como papá, yo no sé qué te lleve a eso, no sé si lo puedas ver, no sabemos esa historia detrás de ahí, no puedo, ni me atrevería a juzgarlo, pero probablemente tú como papá pues estás construyéndote un pedacito de esa historia, pero el hijo yo esperaría que pues ni se entere que lo están grabando para qué y cómo y todo, porque también se está construyendo otro pedazo de la historia y el más afectado creo que pues sería un hijo, ¿no? Un hijo pequeño. Pero fíjate que sí, ¿no? Y también creo que depende de contextos, ¿no? O sea, cada familia es un contexto, cada historia, juntos o separados, somos un contexto distinto, con muchas versiones. Pero sí, yo lo que digo, bueno, al final de cuentas creo que el trabajo que hay detrás de Cavernícola, y tú lo dices justo al empezar antes de empezar a grabar el capítulo, Luis, esto empieza a tener cierta significancia socialmente y por eso lo hacemos. Por eso Cavernícola es un propósito hoy de vida. El ver estadísticas donde el número de chicos que declaran no ver a sus papás y estar en situación de cárcel es alto. ¿Qué pasa si tenemos? O sea, yo creo que hoy está construyéndose una generación de papás donde estamos más presentes, queremos participar más, entendemos. El dolor puede ser que me tocó ver en un partido de fútbol un equipo que tenía mi hijo, que un niño se había lastimado y yo tuve el papá al lado y le dije, oye, está llorando, velo. No, ahorita que se reponga. No, velo, sí está lesionado, sí se esguinzó el niño. Sí está, ya era un niño de esos que eran bien entrones, era el capitán. No, ahorita. Pero después, sí se lesionó el niño, lo llevaron después tuvo que tener un proceso de terapia. Fue un esguince ahí de primer grado, pero estaba lesionado. Pero ya tuvo 2 lesiones. Sí. El tema de la física, que decían, pues esa ya no la pudo ocultar, y la emocional, yo no sé si le va a causar algo. Mira, no sé, pero yo creo que el papá no quiso romper su barrera
de vulnerabilidad y débil. No, él es fuerte y yo soy más fuerte, ¿sabes? Yo soy más fuerte porque no lo recojo. Porque no lo dejo llorando el niño. Entonces Claro. yo le decía, bueno, no pasa nada, ¿te ayudo? Vamos. ¿Qué? ¿No crees que necesite algo? No se movió de su lugar, pero son versiones distintas y ves que el niño pues sigue y es como de los entrones, de los fuertes. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero al fin de cuentas son distintas historias que se van construyendo y que vamos construyendo. Y ves que al final yo creo que Cavernícolas, tener gente como tú detrás de los micrófonos y todos los invitados presentes, pasados y futuros que tengamos aquí, estamos sumando un momento de reflexión para que alguien más lo escuche y diga, oye, creo que esto me puede ayudar en algo, ¿no? En algún detalle con mi hijo. Y este tipo de materiales funcionan demasiado para los que te digo que queremos vivir en el terreno de la racionalidad. O sea, queremos aprender de negocios, bueno, pues la maestría y leemos y la suscripción a Harvard y nos vemos en el IPAD. Luego te encuentras ahí mamaseando en el IPAD. Yo digo que mamaseando en el IPAD. No sé que todos no lo hacemos, amigo, pero... Y estás aprendiendo. Es la crítica que les hago yo cuando voy al IPAD y que ya no voy, ya me cansaron. No, yo sí, ahí sigo y muy emocionado. Pero a lo que voy con este tema es que hay muchas fuentes de conocimiento para ser un mejor empresario, para ser un mejor pues estratega en el terreno personal, en el terreno profesional, perdón. En el terreno personal, pues la verdad es que acabas siguiendo a coaches de vida. Y por eso me parece que este podcast tiene mucho valor, porque a ver, yo puedo decir 3 cosas que conecten quizá, pero puedo decir 7 que al quien nos esté escuchando diga, Luis es un estúpido. Y qué bueno que lo diga, porque si lo reconoce que es un estúpido, está forjando su propio criterio. Y el día de mañana vas a tener a Pisu, o tuviste a Pisu, y tuviste a Sopitas, y tuviste a Chipichapi, tuviste a no sé, y pues al final, si lo pensamos, somos el cúmulo de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que consumimos. Si empezamos pensando que esto es una realidad, es fundamental entonces que seamos mejores papás para que vamos a ser la primer fuente de influencia, no la única, y probablemente ni la más grande que tengan nuestros hijos. Al rato quiero pensar, me han dicho, y lo digo con miedo, que les creen más a los amigos que a los papás. Llegará la etapa de la preadolescencia y la adolescencia que habrá que vivirla, disfrutarla y sufrirla al mismo tiempo. Pero pues creo que habrás sentado las bases lo voy a decir en palabras de mi lógica profesional, habrás tenido que haber sido un buen influencer de tus hijos. Sí. Y no el influencer ese vacío que nada más les dice cosas de capa base, suscríbanse y denle like, ¿no? Ese que le festeja todo y que no le enseña nada y que... No, bueno, y que muestra vidas perfectas y que rechaza lo que podemos ser, lo imperfectos que puede ser el mundo y que somos los humanos, mi querido Luis. Y el gran reto ahora también es aprender. Yo, una que no he aprendido en el terreno de la paternidad es bueno o no mostrar vulnerabilidad con tus hijos. Tus hijos en la etapa de pequeños creen que yo me llamo ChatGPT. Sí. Y cualquier pregunta que me pueda hacer yo o sea, papá, ¿qué dijo? Escucha gente, tenemos muchos vecinos chinos, escucha gente hablando en chino y quiere que yo le traduzca en tiempo real. No sé más que decir ni hao ma. Entonces, no sé, habrá este tema me tocará irlo descubriendo qué hacer, si mostrar o no vulnerabilidad. Sí. ¿En qué momento? ¿Tú qué crees? Ahora no lo sé. En este momento pensaría que no. En este momento, en la edad en la que se encuentran ellos, pensaría que no. Probablemente por la edad. Probablemente de adulto, de adolescente, pienso yo que a mí me hubiera gustado tener esa figura del otro lado, ¿no? De alguien que se pueda mostrar, no necesariamente vulnerable por fingirlo, sino por ser quien eres, ¿no? Sí, y además, ¿quiénes somos? Somos humanos. Y yo creo un poco, Luis, es que, y en mi experiencia, es que la vulnerabilidad con tus hijos conecta más. ¿Desde pequeños? Desde siempre, porque es la genuidad, ¿sabes? O sea, yo diría no propositiva, no buscada, sino en el momento que sea adecuado. Yo un día, yo lo he contado aquí varias veces y lo sigo contando como mis anécdotas. Una vez, yo siempre, mi parte más vulnerable con mi hijo fue cuando, de las veces que me ha visto llorar. Y una fue junto con él. Lloramos juntos, por algo mío. Pero entendió la razón.
Sí, Ok. pero se fue construyendo, pero él fue, Claro. y eso fue unos años, ¿no? Que este tema que me decía él, yo siempre digo te amo, y esa historia que he contado varias veces, siempre digo te amo cada noche, y un momento que ella me decía, yo también, ¿no? Ya, déjame estar chingando, güey, ¿no? O sea, ¿ya esto qué? ¿No? Y yo dije, oye, pues vi que cambiaba, y yo no lo entendía que también va cambiando de acuerdo a su septenio, de acuerdo a su edad, a las etapas, y cómo va reaccionando él, dependiendo su ser, ¿no? Cómo va creciendo. Y después lo fui entendiendo y él me dijo cenando, que es el momento que más tenemos, yo cocino mucho y cenamos y son, pues, las conversaciones padres, chidísimas entre ellos, desayuno, cena y caminatas. Pero él me decía, oye, contábamos de esto, yo le trataba de decir porque le decía te amo. Y es un amor profundo del pasado, del presente y de mi futuro. Es una manera de expresar cómo me llevo, o sea, qué me significa él para mí. Y así se lo expliqué, ¿no? Me dice, oye, qué padre. Le digo, por ejemplo, tu abuelo, y estaba yo escribiendo el libro. Y yo soy consciente que eso también está en el libro. Y le dice, tu abuelo nunca me ha dicho te amo. Y me dijo, ¿cómo? Y su abuelo es un héroe. O sea, no sabes cómo su abuelo es el que todo puede. O sea, yo soy un simple hermano, pero su abuelo es el que todo puede. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que mi abuelo nunca te ha dicho te amo? No manches, papá. Y entonces le cayó el 20 y dijo, oye, qué triste. Se paró de la barra y fue a darme un abrazo mientras los dos empezamos a llorar. ¿Sabes? Entonces ese abrazo y lloramos, cabrón. Entonces es un tema de sí, y oye, papá, pues hay que decirle al abuelo. O sea, si es el superabuelo. O sea, yo no soy su héroe. Mi papá es su héroe. Y dice, oye, pero no puede ser. O sea, hay que ir a decirle a mi abuelo que te diga te amo. Digo, oye, pues ojalá fuera tan fácil como tú lo dices. Y es fácil al final de cuentas, pero es un tema donde los dos nos dimos, o sea, yo no quise ponerme, no, ahorita se para. Se rompió el pie y ahorita se para. No, no, dije, ya, sí. Sí, pues sí, y lloramos. Entonces dijo, oye, papá, y de ahí como que mi hijo entendió el valor de te amo. Es otra vez las emociones, los dos, Claro. dos masculinos, dos cavernícolas abrazándose y llorando. Fue un momento de estos memorables realmente, Luis. Totalmente. Entonces es donde yo digo, oye, no está mal. O que me enojo o me peleo con mi esposa y me dice que digo, pues sí, es que las veces no. Yo le digo, sí. A veces la vida de los adultos no es fácil, la vida de pareja no es fácil. Y tengo hoy una crisis, pero mañana seguramente no, lo vamos a resolver. ¿Sabes? Trato de ser como muy abierto, genuino, no ocultarle, es como ocultarle el dolor cuando ve algo evidente. Y ahorita que está creciendo y va detectando más cosas, pues todas las conversaciones van netas. O sea, yo trato de ser neto. A veces digo, me falta más neteo para que conozca más o para no envolverle en regalo las cosas o las conversaciones, Luis. O sea, esto es algo que, bueno, pues otra vez, si funciona en mi experiencia, y el primero que se pone vulnerable en estos micrófonos soy yo. Y busco también, ¿no? No decir, yo soy el experto. No, yo también tengo las idas y las vueltas. Y, puta, ¿cómo le hago con estas, no? Pues aquí no hay certificación de papás, aquí no hay plataformas que te digan que eres el que sabes, no pasaste exámenes. Porque además también, dicho sea de paso, los hijos no se van a parecer uno al otro. No, que compartan genes. No. Que compartan crianza. Yo no sé en qué momento hay una instalación de un chip diferente generación a cada uno. Qué interesante que así sea la vida, ¿no? También. Interesante, sí. O sea, hay cosas que creo que no entendemos. O sea, sí. Yo pensaría que si juntas un gen con otro y hay una fábrica. Pues sí, porque vengo del terreno de la racionalidad. Sí. Y probablemente hay algo racional detrás de que explique por qué traen ya un cierto carácter. Sí. Pues a construir sobre ese carácter que tienen. Sí. Sobre esa particularidad que tienen nuestros hijos y a disfrutarlos. Sí. Luis, 2 cosas para ir cerrando, amigo. Sí. ¿Tu niña está en la etapa o va saliendo de la etapa donde más pregunta? ¿Cuál es la pregunta más retadora que te ha puesto enfrente tu niña? Preguntarme del tema de, entonces si de una mamá tiene que haber un hijo y entonces nace el hijo de la mamá, pues ¿quién fue la primera mamá? Porque entonces no hay lógica que no haya tenido mamá. Uh-huh.
Esa me parece que fue así impresionante. Y otras también retadoras que he tenido que aprender una cantidad impresionante de cosas de los agujeros negros. O sea, a mi hija le puedes preguntar de horizonte de eventos, agujeros negros, singularidad, de cosas así. O sea, no tan sofisticado con estos términos, pero ella sí es que es un hoyo que entonces ¿por qué jala, papá? ¿Y por qué absorbe? Y no sabemos qué vemos ahí. Y ya ella a la parte de afuera del horizonte de no quiero que suene esto a ¿cómo se llama? A Logan Antonio. El chiste de internet. Sabe que llegas a ese punto y te jalan. Pero quiere que se lo expliques en términos que entienda. Yo no sé de eso. Yo no sé de agujeros negros. Que esa es una pregunta técnica y dices, pues no sé y ya lo resuelves. Pero no, a ver, pero hay una forma mágica de resolverlo. Me voy a ChatGPT, al asistente de voz. Le digo, ChatGPT, estoy en este momento con mi hija, que por cierto, si le pregunto ahorita me va a decir el nombre y la edad de mi hija. Y me está preguntando acerca de los agujeros negros porque vio un video y entonces no sé cómo explicarle qué es el horizonte de eventos. Mi hija no lo entiende, yo menos. Y entonces, claro, Mirel, ¿no? Le dice, entonces dice su nombre y todo. Te voy a explicar, es como un hoyo que jala, que no sé qué. Entonces, si le parece que el conocimiento está ahí, ella vive y respira los Alexas, los Google Home, y los ChatGPTs. Y me pide que le pregunte. Ya. Oye, y por ejemplo, a preguntas como las de ¿dónde empezó la primera mamá? Que me parece que son más difíciles que las técnicas. Híjole. ¿Cómo lo resolviste? O sea, ¿qué le respondiste? Más allá de cómo lo respondes, ¿qué le respondiste? Respondí desde el terreno de la ignorancia, no lo sé. No lo sé y no lo sabemos y hay muchas cosas que no sabemos. Para ella, por ejemplo, le parece inaceptable que no sepamos más cosas del espacio. ¿No? Sí, no dimensionas distancias, cosas. Entonces, la verdad es que no lo sé. O sea, sabemos que y tampoco te puedes ir hasta el Big Bang. No. Y tampoco me quiero ir en un terreno ni filosófico ni religioso. O sea, trato de ser lo más neutro. La verdad es que en eso sí soy totalmente abierto, que ella se vaya forjando sus propias respuestas. Muchas veces no son suficientes. O sea, muchas veces no son suficientes porque sí te hacen preguntas pues complicadas, ¿no? O sea, he sabido de otros que preguntan casi, ¿por qué mi papá está panzón? ¿No? Entonces, o sea, es fácil, ¿no? Pues pero trae mucha cosa emparejada. Sí. Y te dice, pues sí, porque como mal y porque comes mal. Entonces yo porque tengo que comer bien y porque tengo que comer verduras. Sí. Y entonces porque, o sea, sí, o sea, al niño le das chayote sin sal y tú estás comiéndote un ribeye en... Sí. O sea, diario con no sé cuántas papas fritas. No. Pero bueno, ahí está donde el terreno donde creo que esto es hoy me llevo como la genuidad es la clave para relacionarnos más con nuestros niños, ¿no? Hasta el y eso es algo que yo aprendí también, Luis, ¿no? El ser genuino y aprender. Y otra cosa que he aprendido y lo he compartido con las preguntas que pueden ser difíciles. A veces una vez me hizo mi hijo una pregunta que fue realmente incómoda, que no supe responderle. Yo, tú pregúntame, soy abierto. Yo te voy a decir todo lo que es la carne humana. Dije, chingo. ¿Qué es la carne humana? Entonces, fíjate que lo que yo aprendí y eso lo aprendí porque se lo pregunté a la mamá de mi hijo. Dijo, oye, ¿por qué? ¿De dónde llegué a este terapeuta? Y ella me dijo, pregúntale de dónde lo escuchó. ¿Cuál es el contexto? Segunda vez que escucho eso, justamente. ¿Cuál es el contexto? ¿Sabes? Y yo cuando regresé, después de haber pateado el balón como unas 2, 3 veces. Sí. ¿De dónde? Entonces había un comercial del gobierno federal que hablaba del trata de personas. Entonces, ¿sabes? O sea, son esos temas difíciles, pero entonces, ya entendí. Entonces ya pude bajar a tierra y también dimensionar de... ¿Qué me estás preguntando? ¿Por qué el contexto de la pregunta? Porque a veces nosotros construimos y reconstruimos las preguntas desde nuestra ansiedad o desde nuestros temores y no desde sus contextos y desde sus verdades. Un amigo justo me dijo esto y me recomendó esto. Me está recordando ese tip porque se enredó en una cosa que fue su hijo de... ¿Qué es un motel? Sí. Y entonces acabó con una explicación completamente desatinada, completamente fuera de lugar, completamente no apropiada para la edad.
Y él, estaban yendo a terapia y entonces el terapeuta le dijo que hiciera esta técnica y entonces le dijo, oye, a propósito de lo que te conté, ¿por qué quería saber? Pues es que como yo he visto Escuché que un se grupo. escriba con H, me llamó la atención que estábamos pasando frente a un lugar y estaba con M. sí. Y Que ese se contexto. volvió un letrero. Sí, es un contexto. Que pasó, o sea, iban los dos juntos en el coche, que Sí. no percibió un letrero, acabó en una explicación que lo dejó muy mal parado. Sí, es esto. No ¿sabes? entendí la pregunta. No, y el tema es entender las preguntas, ¿no? Sí, y entenderlas desde adentro, desde dónde está. Claro, es la H la diferencia. Y para entender las preguntas, creo que en este momento es un gran momento para ser papás, porque existen muchas herramientas que no existían antes. Es más, el riesgo es que existen tantas herramientas Sí. que te veas sumergido en un horizonte de posibilidades que no te dé la vida para entender cuál es la respuesta que tú vas a elegir. Ante la respuesta, ¿quién fue la primera mamá? Hay 500 posibles respuestas y cada uno de ellos te van a decir que la de ellos es la más válida, la mejor y la más pensada. Y pues a ti te tocará decir cuál es la que vas a elegir para ti. Entonces yo sí soy muy pro tecnología, muy aplicaciones, muy quiero que el coche me hable, la cama me hable, todo lo que tú me digas. Pero no me olvido que al final todo eso lo operamos humanos. También con sus sesgos. Claro, También con sus sesgos. totalmente. Sí, con sus sesgos le preguntáramos a una herramienta de inteligencia artificial, pues ¿quién podría estar al frente de una organización? Primero te diría que su nombre. Sí. Entonces mi hija no va a poder ser directora general. Claro. Luego te dirían casi hasta un color de piel, casi Sí. hasta un tipo de escuela. Entonces pues, yo tampoco, ¿no? Es el origen genético. Si estudié en la UNAM, o sea, no. Claro. Entonces, no, a ver, hay que romper esos paradigmas. Ujú, totalmente. Y la segunda, Luis, la segunda pregunta. En este mes llevas un mes de estrenarte por segunda ocasión como papá primerizo. Y ahora de un crío. ¿Qué ha sido lo que más te ha movido, lo que más te ha dejado este mes como papá de un nuevo ser? Reforzar que lo que yo creí que era que no se podía repetir, el tema de la trascendencia, el tema del amor, de repente decir de cuando estás más feliz que nunca, de repente ahora son dos, Ujú. y voltear a decir ahora tengo doble felicidad. Si yo hubiera sabido qué lindo la estamos pasando, probablemente lo habría hecho hace 10 años. Mm. No me hubiera esperado quizás hasta los 40. Ojalá que me dé la vida para tener 55, 60 años y tener una energía de pasarla increíble con ellos, porque es lo único que me podría dar un poco de miedo. Ujú. Pero también creo que hay que llegar no solo con la energía, sino con la madurez emocional para poderla pasar bien con ellos. Sí. Pero imagínate que tienes la mayor felicidad de tu vida y de repente volteas y dices, y ahora tengo dos. Ujú. Entonces está bueno. Y la segunda cosa es que ya se balanceó las decisiones en casa. Ya somos un team micha. Bueno. Esa es broma. 50 y Esa es broma. Estupendo, Luis. Encantado de que nos hayas acompañado hoy como el cavernícola invitado, Gracias, amigo. tenerte en estos micrófonos, en estas cámaras. Quien nos escuche, recuerde que también lo pueden ver en YouTube. Ahí está completo para que vean cómo es el rostro de un por segunda vez papá primerizo, un papá primerizo por segunda vez, y que tienes buen semblante, una actitud increíble. Yo me acuerdo que yo ni me acuerdo que tenía semblante cuando fui papá primerizo, así de que no sabe ni por dónde llegar, y que hoy está cambiando tanto como bien lo dice Luis. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Encantado. Cavernícolas, gracias por acompañarnos una vez más a un episodio de Cavernícolas, el podcast para papás y también para las masculinidades, porque no solamente ya hablamos de paternidad, sino esto estamos rompiendo fronteras y también se va a tratar mucho este podcast hacia el futuro. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Cavernícolas Podcast, en X como Soy Cavernícola y en YouTube como Cavernícola Podcast. Nos pueden ver, nos pueden seguir. Gracias por compartir comentarios. Esos episodios que nos están sugiriendo seguramente los estamos buscando, los vamos a ver aquí, los vamos a escuchar aquí. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Yo soy Omar Estrada y Uga Uga.
Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.